español. ¿Qué es lo que les dice Bolívar? Así no ganamos. Hay que construir un ejército libertador. Pero el ejército libertador, por número, no puede estar constituido de la misma clase social de la guerrilla. La guerrilla, como es de blancos, pues es pequeña. El ejército libertador, para ser ejército, tiene que ser de negros, de descamisados, de mestizos, de indígenas. Esa es la gran discusión entre Bolívar y Santander. Santander no le gustaba el cuento de un ejército popular. Quería seguir siendo de su élite. Bueno, la discusión entre el M-19 y la FARC en términos militares antes de las vicisitudes de la historia fue: ustedes siguen siendo guerrilla, por eso el Frente de la Gaitana tenía carabinas .30, nosotros queremos ser ejército. Un ejército tiene que liderar un proyecto nacional, o no es ejército. La guerrilla puede seguir siendo marxista, porque es un pequeño número de personas. Ese es un paréntesis, porque ese paradigma de la transformación política en Latinoamérica a partir de constituyentes que constituyen repúblicas democráticas, que nunca han sido democráticas hasta el presente, nos sigue persiguiendo como una especie de cárcel mental. Entonces, en la cabeza de la FARC está, en muchos de sus dirigentes, está: ¿cómo es posible que estos muchachitos que nosotros expulsamos de las FARC, que se llamaron después el M-19, terminaron haciendo un proceso de paz que hizo una constitución, y nosotros no somos capaces de sacar ni siquiera un decreto del gobierno? Cuando llevamos 60 años y somos miles y miles, y toda la mitología propia de la historia de las FARC. Ese es un tema sobre el cual nosotros somos espectadores. Hace parte de las lógicas que están en La Habana. En La Habana entonces tenemos una guerrilla con cierto desespero histórico, porque no tienen un desespero militar, sino un desespero histórico, negociando con un gobierno que también tiene un desespero histórico, que es el de, ese sí, el tiempo que le queda a Santos en el gobierno. Y entre ambos desesperos tratan de fabricar lo que llaman un proceso de paz. Yo creo que a partir de ahí debemos empezar a dejar de engañarnos. Lo único a lo que podría llegar las FARC y el gobierno de Santos, y podrían incluir al ELN si acaso, es a acabar una guerra, no a construir un proceso de paz. Y este es un tema dramático, porque ahí sí nos pega a nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera de este recinto, a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque la historia de Colombia, de 2 siglos por lo menos, es la historia permanente de acabar guerras para comenzar guerras. El eterno círculo del hombre armado a caballo con las cananas cruzadas sobre el pecho buscando las escrituras, que ya no es tan romántico como el libro o como la época de Zapata, sino que ahora está cruzado con todas las realidades del narcotráfico, los ejércitos privados del narcotráfico, las mafias de la política, las relaciones entre las familias hereditarias y los ejércitos privados, la transformación de los ejércitos privados en redes delincuenciales de carácter transnacional, etc. Si lo que estamos es terminando una guerra, y hay que terminarla, la pregunta es: ¿cómo impedimos que comience una nueva guerra? Y ustedes tienen los elementos para pensar hoy, fácticos, de que puede comenzar una nueva guerra. Que el ELN no hace la paz y simplemente espera, y se vuelven 10.000 o no. El ELN nunca tuvo 10.000 combatientes, solo necesita esperar, y les pone el brazalete rojinegro, o peor aún, y quizás lo más posible, el paro armado paramilitar que acaba de suceder, con el nombre que quieran ponerle, es simplemente el anuncio de una nueva guerra.
más intensa en términos, no de las lógicas políticas del siglo XX entre socialistas y capitalistas, sino las lógicas del siglo XXI, que son las mismas de los señores de la guerra en Irak alrededor del petróleo, de donde sale una cosa que se llama ISIS, que jamás un revolucionario hace 30 años árabe hubiera imaginado que podía arrancar, que son las mismas lógicas de los ejércitos africanos que se combaten entre sí alrededor de los diamantes, etcétera, y que se constituyen en señores de la guerra, que son las mismas lógicas de los cruces entre recontras y resandinistas de Nicaragua y revolucionarios y recontras en El Salvador, que se han juntado para constituir simplemente redes de exportación de cocaína dentro de los Estados Unidos, etc. Las nuevas lógicas del siglo XXI pueden impactar en la sociedad colombiana de tal manera que lo que se acaba es simplemente una guerra y comienza a otra. Incluso esto debería llevarnos a un análisis de qué pasó con la Constitución del 91, en donde ustedes, la mayoría, no habían nacido. Pues de las mismas sensaciones que yo tengo de este análisis surge un tema. El proyecto del M-19 es un hijo legítimo, o bastardo, dirá Ordóñez, de el siglo de las luces, de la Revolución Francesa. Igualito en la misma línea histórica que cruza por Bolívar, que atraviesa ya por el Partido Liberal de Antonio, no sé si sigue en el Partido Liberal, que pasa por el Partido Conservador tradicional, así sea un barniz, pero que tiene que ver con el mismo paradigma que nace allá en aquellos finales del siglo XVIII. Nosotros queríamos construir una república democrática, una nación, pero lo estamos haciendo en 1991, no en 1783, 89, o en el 1810, o 1819, ni siquiera en el 1848 de las grandes revoluciones románticas, ni siquiera en el 1871 de la Comuna de París. Lo estamos haciendo en 1991, ustedes no habían nacido, pero todavía es demasiado reciente como para entender cómo es que un país de 2 siglos después de las revoluciones democráticas todavía se está planteando la necesidad de construir una nación, que, como decía Rousseau, uno de los filósofos de esto de lo que estoy hablando, es básicamente un pacto social, un contrato social, un contrato o pacto social, que es un acuerdo de convivencia, un pacto de paz entre todos y todas, que significa que en un territorio determinado nos vamos a dejar de matar, vamos a convivir porque vamos a gozar de manera igualitaria de ese territorio. O sea, la idea de la democracia representativa o liberal todavía en 1991 estaba planteada. Y todavía habría que ver que un sector de la FARC y de la sociedad plantea hacer lo mismo en el 2016. ¿Era pertinente o qué pasó con esa idea de construcción nacional del M-19 y de quienes participaron en la constituyente del 91? Porque el M-19, incluso con otras fuerzas exguerrilleras, llegó a ser 25 de 70. Ustedes han observado los triunfos electorales de la izquierda, ¿cierto? Latinoamericana, que Argentina, que dicen que es de izquierda, que Brasil, que sí, que Venezuela, etc. El primer triunfo de la izquierda fue en Colombia. Nosotros fuimos los precursores. Imagínense ese evento en aquella época. Unos muchachos, todavía éramos muchachones, Pizarro tenía, no llegaba a los 40, creo, 39, creo, y era el comandante. El más viejito era Navarro, había unos más viejitos. Entonces, unos muchachos y muchachas acaban de salir del monte, huelen a monte. No nos decían como ahora, no éramos atractivos para las sociedades entonces, nos rodeaban, nos sacaban fotos y todo eso, no nos miraban por encima del hombro.
Y a los cuantos, claro, matan a Pizarro, pero a los cuantos meses de dejar las armas, ganan las elecciones. Es un hecho histórico, una revolución, decía Otipatín, él creía eso. No había pasado, la última vez que alguna cosa de esas de izquierda había ganado en América Latina en elecciones era Salvador Allende. Y por eso recuerdo aquí la reunión de Nueva York reciente. Salvador Allende, 73, yo tenía 13 años. Ustedes, yo no sé si sus padres incluso estarían, ¿sí? Gana las elecciones, hace un gobierno, ese sí, de transformaciones estructurales y lo derrotan. Entonces, esta parte de la historia, ¿para qué? Porque al llevar nosotros un propósito de construcción de una nación en la Constitución, se nos olvidaron varios temas. Nos pasó exactamente lo mismo de Gringo Viejo, al punto que los guerrilleros de Cananas a caballo terminaron con corbatas y se volvieron uribistas, tanto que le dieron vuelta a la hacienda. Eran rebeldes, no revolucionarios, no había una transformación estructural. La idea de construir una nación democrática era muy democrática, pero la realidad del país era que no eran los proyectos nacionales los que empezaban a dar respuestas, sino que eran los proyectos territoriales y locales los que estaban dando respuestas, y no para aplicar la Constitución del 91, sino para destruirla. Si la Constitución del 91 lanzaba la idea que una reforma agraria, la propiedad democrática de la tierra, es la base de la inclusión ciudadana del campesinado en la nación, léanse Hannah Arendt, liberal judía perseguida por los nazis y filósofa hoy muy importante, no sé si ha muerto. Léanla. Tiene una frasecita por allí en alguno de sus libros que dice: las naciones las constituyen los ejércitos campesinos cuando levantan la bandera de la nación. Si nosotros allá en la Asamblea Constituyente, yo no fui constituyente, pero estábamos ahí, lo que estábamos era convocando no a un ejército campesino, sino a los campesinos a volverse un ejército ciudadano para levantar la bandera de la nación democrática. Esos artículos están escritos allí. ¿Qué pasó en la realidad? ¿A dónde fueron para parar los campesinos, Carlos? A la fosa común. Mire la realidad frente al revolucionario, al rebelde, utópico y bastardo que va buscando unos papeles como el objetivo de su revolución. La realidad es que en los años siguientes, durante toda la década del 90 y aún hasta hoy, lo que vivimos fue un genocidio. Porque esa es la palabra que usan. Ahí los números varían, pero por lo menos hay 200,000 muertos, que no eran de revolucionarios. Si la revolución hubiera tenido 200,000 combatientes, estábamos hablando en otros términos. No, campesinos humildes, gente que por alguna razón cualquiera, hasta religiosa, terminaban atravesados en la construcción social de las rutas del narcotráfico. El mensaje democrático de la Constitución del 91 se convirtió en la práctica, en la insurgencia local contra la Constitución del 91. Y no solamente de la FARC y del ELN, que así lo dijeron explícitamente, sino básicamente de las familias del poder local que convocaron de inmediato la unidad del ejército paramilitar para hundir en sangre la Constitución del 91. Cuando yo hablé con Oti Patiño, siendo él sí constituyente, en la constituyente, Oti me dijo en una noche: estamos haciendo la revolución. Oti era un dirigente, era un dirigente del M19. Oti me dijo: estamos haciendo la revolución. Y yo decía: pero yo estaba encima de un tapete muy fino del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, y yo tenía otra idea de la revolución, que era entrar al Palacio, no de Justicia, sino de Nariño, en tanques.
Esa era la idea. Eso no va, eso ya no es. Estamos viviendo otro mundo. No me lleven al pasado, porque yo sí no me quiero dejar atrapar allí. Pero es importante que ustedes conozcan eso, porque es el momento de una nueva acción hoy, pero es diferente. Cuando yo estoy encima del tapete y Oti me dice estamos haciendo una revolución, es porque él está haciendo la Constitución, es decir, las escrituras. Y entre eso, lo que pasa en realidad en estos 3 minutos que faltan, lo que pasa en realidad es que lo que se provoca en el país, en la historia y aún hasta el día de hoy, es una revolución democrática hecha desde el territorio por las élites del poder del territorio vinculadas al narcotráfico. Esa historia ustedes la pueden sumar. Es un Auschwitz. Es un Auschwitz. Los gobernantes responsables de eso alguna vez eran juzgados, no tengo ni idea. Las ideologías que se han configurado en el seno de la sociedad colombiana, no en la élite, sino en la sociedad, son de las mismas que generaron el Auschwitz, guardadas las proporciones. Yo me refiero a Ordóñez por lo que pasó, pero Ordóñez es apenas uno de una fuerza social que piensa como pensaban los chulavitas a mediados del siglo XX. Esos chulavitas que ni ustedes ni yo conocimos, somos demasiado jóvenes para eso. Esos chulavitas eran hijos directos, casi inmediatos, casi contemporáneos de las hordas nazis, franquistas y fascistas de Europa. Los trajeron en sus ideas. Los diarios conservadores de ese entonces ponían a hablar a Hitler, ponían a hablar a Mussolini. Eso se expandió como se expandió en Europa, como una ideología, y entonces era santo, era orden divina eliminar la diferencia. Y como en Colombia no habían tantos comunistas, eran unos cuantos campesinos cafeteros al sur de Bogotá y unos trabajadores aquí mismo en Barranca, en el río Magdalena, que habían constituido las primeras organizaciones comunistas. Como eso era tan pequeño, pues el bolchevismo era el liberalismo, y se desataron contra el liberalismo los masones y todas esas vainas. Hoy lo llamarían el castrochavismo. Pero eran las mismas formas de articular a partir de la estigmatización y de la ideología que elimina la diferencia, el exterminio. Y eso nació en Europa, lo trajimos casi inmediatamente nosotros. Los alemanes tienen una gran gracia, y es que terminada la guerra hicieron su tribunal de Nuremberg, hicieron una especie de catarsis, de autocrítica de la sociedad completa para eliminar las posibilidades en el futuro de que eso pudiera pasar de nuevo. Los españoles no. Los españoles saldaron el asunto permitiendo bases gringas en su territorio. Y por eso Franco duró tanto. Y los colombianos, ¿saben cómo salvamos el asunto? No nosotros, sino los gobernantes del entonces, después de que mataron 300.000 colombianos, de 11 millones, que era el total, la mayoría campesinos, mandando unos señores viejitos y unos jóvenes a la guerra de Corea, a luchar contra el comunismo. ¿Qué daño nos ha hecho a nosotros un coreano del sur o un coreano del norte en nuestra historia, como para ir allá a matarnos? Pues era nuestra oligarquía tratando de saldar sus cuentas con el fascismo que había desatado en Colombia para que los gringos los siguieran apoyando, porque los gringos eran antifascistas en ese momento. Esa ideología ha permanecido aquí, porque no hicimos la catarsis, no hicimos el tribunal de Nuremberg, no hay ninguna autocrítica. Aquí incluso elaborar ese tipo de
mentalidad eliminadora de la diferencia es plausible, y hasta presidentes han existido en los últimos años enarbolando esas ideologías, hasta un procurador. Sería imposible todavía en la Europa, aunque Europa está degradándose democráticamente, está degradando su democracia, pero aún hoy sería imposible una figura como Ordóñez al frente de los destinos. Bueno, a mí se me acaba el tiempo, pero yo debo pasar a la práctica, a la acción. ¿El qué hacer? Si lo que está planteado en La Habana es simplemente acabar la guerra, y hay que aplaudir eso, hay que apoyarlo, porque sacamos siguiendo esa guerra, lo que tenemos que proponernos como acción política inmediata es construir la paz. Construir la paz no está en La Habana, ni en los protagonistas de La Habana. Mientras el protagonista de acabar la guerra es el hombre armado y la mujer armada, el protagonista central de construir la paz es el ciudadano y la ciudadana, es decir, nosotros. Pero esa paz no se construye como lo pensó el M-19, tramitando una nueva constitución para la Segunda República Democrática, porque volvemos a lo mismo. Y no es, tampoco estoy de acuerdo con Antonio, no es en las reglas del juego actual, entonces a ver cómo somos mayorías en el Congreso. O sea, mientras hayan bultos de billete y pobreza en Colombia, la mayoría la tienen los dueños de los bultos de billete, es decir, el narcotráfico. Nosotros tenemos que pasar a una especie de reconstitución del territorio de manera democrática, del territorio, no de la nación. Porque fue del territorio donde nació las fuerzas que hundieron en sangre la Constitución del 91, en la aplicación, no en la juridicidad. Y entonces hay una tarea un poco analizada para el hacer. ¿Cómo un territorio violento colombiano se pacifica? Yo vengo de gobernar un territorio concreto, la ciudad de Bogotá, que tiene ahí su concreción. Es un territorio, no es el centro del país, aunque está ahí, es un territorio con unas dinámicas complejísimas propias. Fue uno de los territorios más violentos de América Latina en el 93. Se viene pacificando. ¿Cuál es la magia? Entre otros también podríamos ponerlo aquí en Bucaramanga, como territorio, Bucaramanga, no Santander, ¿cierto? Como un territorio específico. Territorio no es el departamento, territorio es algo como la comarca, algo que vive concretamente la sociedad y que sabe perfectamente cuál es cuando vive allí. No coincide con los límites jurídicos. El territorio colombiano es violento. ¿Cómo se pacifica? Si yo voy a la experiencia bogotana y simplemente sabiendo que es un territorio diferente, el territorio específicamente llamado bogotano se pacificó democratizando. ¿Democratizando qué es? Que los detentores del poder en el territorio se sustituyen por las ciudadanías diversas del territorio. Y entonces lo que tendríamos que concluir es que un territorio violento se pacifica si cambian sus relaciones de poder, que actualmente en la mayoría de los territorios violentos es de familias ligadas a organizaciones narcotraficantes, pero no todo territorio es igual a otro. Si esto es así, entonces lo que concebimos como una constituyente no puede ser el remedio y la imitación del 91, sino que tendría que ver con la constitución del territorio desde el punto de vista democrático, que implica una cesión de poder, tal cual el proceso de paz en Sudáfrica implicó una cesión del poder.
Pues aquí no lo pinta la prensa magnífico, hermanitos cristianos se abrazaron, jugaron un partido de fútbol. No, señores, los blancos tuvieron que dejar la presidencia. Si no, ¿cuál era el sentido de ese proceso de paz? No es un proceso religioso, aunque puedan existir variables religiosas, es un proceso político, y todo proceso político tiene que ver con el poder. Luego, si en Sudáfrica lograron la convivencia negros y blancos a partir de una cesión del poder de los blancos, que no fue total porque se quedaron con el poder económico, pero cedieron el poder político, pues en el territorio colombiano, no digo en la nación, en el territorio colombiano tendríamos que presenciar procesos destituyentes del poder y constituyentes de la democracia. El filósofo Negri habla de eso hace poco, leí una entrevista. Todo proceso constituyente es un proceso destituyente, si no, no es. Pero un proceso constituyente no es un aparato representativo al estilo liberal, como el que hicimos en el 91 de una Asamblea Nacional Constituyente en el Centro de Convenciones en Bogotá. Esa historia no hay que repetirla. Ya pasó, ahí hay una constitución, mal que bien, democrática, pero no aplicable. Y no es aplicable porque en el territorio hay otro poder que no permite aplicarla. Luego, si vamos hacia un proceso de paz, no simplemente acabar una guerra que puede ser seguida por otra, sino a construir un proceso de paz en cada territorio colombiano, tendríamos que presenciar un proceso de destitución de un tipo de poder y de constitución de una democracia, que es un proceso constituyente, pero que no tiene que ver con los dispositivos, los mecanismos propios de lo que fue el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Es un proceso de la sociedad. Y discúlpame aquí que ¿quién iba a seguir hablando después de mí? No, es un proceso de la sociedad, no es un proceso. Gracias compañero.